Muy buenas, bienvenidos. Vamos a continuar con este proyecto en el que vamos a intentar englobar e ir cuadrando varios contenidos, ¿no? En el proyecto que traemos entre manos. Hoy, por ejemplo, voy a intentar en este continuo aprendizaje, ¿no? Intentar ir cada vez dominando más cosas. He encontrado aplicaciones nuevas, he encontrado diferentes maneras de hacerlo todo. Y bueno, hoy vamos a intentar, a ver qué tal sale, combinar un vídeo en YouTube con un podcast. Vamos a intentar reactivar ese podcast que tenemos ahí un poco parado, Tribote Ofensivo. Sí que es verdad que vamos a cambiar la dinámica. Vamos a hacer capítulos de podcast en los que intentaré repasar un poquito la actualidad. No me voy a centrar en algo concreto como estábamos haciendo. Sí que es verdad que como os vengo diciendo, pues son muchas cosas y a lo mejor no da tiempo para todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y sí que lo quiero reactivar porque a mí el formato podcast al final me gusta mucho, y aunque sí que quiero generar contenido en vídeo, eh, pues quiero retomar ese podcast, como digo. Bueno, hoy os traigo dos temas de actualidad, por así decirlo. Quiero hacer un breve análisis táctico con pizarra, como vengo haciendo para el podcast, pues intentar explicarlo de la mejor manera, porque se verá más en el vídeo de YouTube. Del último partido que jugó Unionistas en casa, este fin de semana contra el Pontevedra. Y luego quiero pasar a hablar un poco de la final de la Supercopa, del Real Madrid-Barça, no tan tácticamente, sino más o menos como que me pareció el partido, el juego. Y bueno, quiero también comentar algo del juego del Barça de Xavi. Y bueno, pues así intentar, ya digo, ir generando más contenido. Luego también en redes sociales, como me venís viendo, TikTok, en Instagram, en Twitter, pues intentaré partes de estos vídeos, intentaré compartirlos por ahí también. Así que bueno, como veis, un proyecto de varias capas, intentando abarcar pues más redes, por así decirlo, o más formatos, formato vídeo en YouTube, formato audio en podcast. Bueno, a mí me gusta mucho trastear y aprender, sobre todo aprender, y bueno, no tanto generar ese contenido para que me siga mucha gente o para llegar a mucha gente, sino simplemente aprender del camino, aprender a hacer nuevas cosas y al final tener la cabeza ocupada y compartir y hablar de fútbol, que al final es lo que a mí me gusta, ¿no? Y aprendiendo nuevos formatos y nuevas maneras de hacer las cosas. Bueno, ahí veis, por ejemplo, también en la imagen el enlace de la web, pues también otra historia en la que me voy metiendo y en la que voy intentando aprender poco a poco para ir cada vez sabiendo más, saber más y dominar más palos, por así decirlo. Bueno, pues vamos directamente a empezar con el análisis táctico de este Unionistas Pontevedra, en el que bueno, yo creo que hubo bastantes cositas. Vamos a pasar a la pizarra y a intentar explicarlo. Vale, aquí lo tenemos. Tenéis pintado los 11 iniciales tanto del Pontevedra como de Unionistas. Bueno, lo tengo pintado así porque al final es como estaban colocados en la segunda parte cuando marcamos el gol. Bueno, también pues porque ha coincidido así, y vamos a pasar a explicarlo. El Pontevedra tenía un sistema curioso. Siempre que vemos sistemas que se salen un poquito de lo habitual, de ese 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, que más se suele ver, que más habituales son en el fútbol de hoy en día, pues bueno, estos sistemas, como digo, que se salen de esta norma o de esta normalidad, tienen muchos componentes a comentar, ¿no? Muchas variantes tácticas, y a mí me gusta mucho cuando el rival te plantea un reto que te hace que a lo mejor tengas que salir un poco de tu sistema habitual o de tu manera de jugar habitual para intentar minimizar sus virtudes, intentar atacar sus debilidades, ¿no? Bueno, pues como veis, el Pontevedra salió con una línea de 3. Bueno, aquí lo vais a ver normalmente cuando hablo de pizarra. Normalmente suelo poner solo un equipo, entonces estiro el equipo y se ve mucho mejor. Al intentar enfrentar un sistema con el otro, pues solo tenemos medio campo y se va a ver un poquito más apretado, pero bueno, vamos a intentar que quede bien. Como os digo, una línea de 3 defensas con 2 carriles largos, 2 mediocentros,
Dos mediapuntas con muchísima movilidad, que tanto podían entrar a ayudar a esa línea de centro del campo, como podían abrirse en banda, como podían tocar área como un segundo delantero cualquiera de los dos cuando caía el otro por dentro a los centrocampistas. Bueno, muy interesante. Y un punta arriba, ¿no? Bueno, pues vemos a David Soto y a Churre cómo hacían los centrales más abiertos. Derrick Osede, que es un jugador que ya había jugado en el Reina con el Depor y que tuvo una desagradable lesión allí. Bueno, pues pudo volver, jugó titular y se pudo reencontrar, ¿no? con el estadio, quitarse a lo mejor esos fantasmas de la cabeza y poder completar el partido. Sí que es verdad que a lo mejor no como ellos querían, ¿no? Porque al final el partido acabó 1-0 a favor de Unionistas, pero bueno, como que volvió, ¿no? A ese sitio donde se había lesionado. Y con esta línea de tres defensas en la que faltaba Luis Martínez, que lo habitual era que jugase Luis Martínez, entra Derrick Osede por él, vemos a los dos carriles, con Alex González y Oyer Calvillo, que son dos extremos, que al final era un planteamiento, una alineación ofensiva. Entra en ese centro del campo por Miguel Román, Alex Masogo, con Borja Domínguez y Jelko Pino. A mí me sorprendió bastante, yo lo estuve viendo en el estadio y me sorprendió bastante porque Jelko Pino era a lo mejor el que jugaba más en el centro del campo y a lo mejor Borja Domínguez soltarse. Bueno, pues planteó un Jelko Pino más liberado, más por el centro del campo, media punta, la verdad es con muchísima libertad de movimiento, con un Bryce Sabelenda que venía jugando ahí también y un Charles Díaz en punta. Bueno, esa situación, esa posición de Bryce Sabelenda y Jelko Pino me parece que fue lo que hizo bastante daño a Unionistas en la primera parte. Ahora lo vamos a pasar a comentar todo. Por parte de Unionistas, Alberto Sánchez obligado en la portería por esa expulsión de Salva de la Cruz. En defensa encontramos la primera sorpresa porque entra Antonio Leal, cuando normalmente suele jugar Mario Gómez. Bueno, pues entraron Ramiro y Leal en ese centro del campo. No juegan Spral, juegan Oscar Sanz y Tropi en el centro en el centro del campo, en los mediocentros, con Borja Díaz enganchando en ese segundo punta, media punta que solemos jugar, con De Miguel arriba y en las bandas dos extremos como más naturales, ¿no? Chapela y Juan Pavarros a banda natural, a pie natural, Chapela en la derecha, Juanpa en la izquierda. Como os digo, para mí estas novedades, porque a lo mejor pues estamos acostumbrados más a ver a Beneit, estamos acostumbrados a lo mejor a ver a un Carlos de la Nava. Bueno, Borjas últimamente, estando ya recuperado de la lesión, sí que está entrando bastante. Y bueno, luego arriba pues podemos ver a Carlos, podemos ver a Losada o a De Miguel en este caso, que fue el que jugó titular. Para mí, las novedades en el planteamiento de Unionistas están condicionadas, aparte de, imagino, de los estados de forma, como es normal, muy condicionadas al sistema que os digo del Pontevedra, ¿no? Dos extremos a banda natural. Creo que cuando en cualquier pérdida, en cualquier transición, en cualquier punto en el que el Pontevedra no estuviese bien colocado, y además yo había comentado en las previas que suelo hacer en el canal de YouTube de Alineación Indebida, que también os lo cuento para que os paséis por allí si habéis llegado a este canal y no habéis visto el de Alineación Indebida. Bueno, pues en la pizarra indebida, donde suelo analizar las previas de Unionistas, también las podéis encontrar en la web, por cierto. Comentaba que cuando el Pontevedra intentaba salir jugando y a lo mejor perdía posición, muchas veces les pillaba descolocados, como que en esas transiciones defensivas les costaba recuperar la posición, ¿no? Bueno, pues creo que es un movimiento inteligente que si tú esta zona, este espacio entre el central izquierdo y el carril, cuando pierden balón, se generan espacios, que ese espacio lo ocupe un extremo, ¿no? Un especialista en este tipo de jugadas, que encima banda natural pues puede llegar a plantarse en el área, o incluso por banda poner algún centro a cualquiera de los llegadores, como De Miguel o Borja, o incluso el extremo desde la otra banda. Bueno, pues atacar ese posible espacio que podría quedar entre carril y central, y también para esa ayuda, dos extremos que son naturales, por así decirlo, esa posible ayuda a cuando ellos conseguían conectar bien y meter entre líneas a cualquiera de los mediapuntas y los carriles muy altos. Bueno, pues en este espacio en el que a lo mejor sí, vamos a estirar la jugada para que veamos lo que os quiero contar. En una posición en la que a lo mejor tenemos a los medios
Los tres centrales vamos a sacar a De Miguel de aquí, echarles en punta. Borja ayudando con De Miguel para estos dos extremos. Vamos a poner que los dos mediocentros nuestros tendrían que estar con los dos mediocentros suyos. Bueno, pues en esta situación en la que, dependiendo de por dónde viniese la jugada, podían tener mucha libertad aquí Brais Abelenda y el Copino. Pues en esta doble función de los mediocentros, aquí si metes a Chapela y metes a Juanpa intentando cerrar un poquito, no ayudar al lateral, bueno, pues puedes ayudar y el Copino, puedes hacer aquí una superioridad, puedes venir aquí a hacer superioridad si Oyer Calvillo o Alex González tienen balón en banda, bueno, pues puedes cerrar estos espacios. Yo creo que va bastante por ahí, ¿no? Esa doble función de esos extremos de Juanpa y de Chapela, tanto para ayudar en defensa como para poder explotar las opciones de Unionistas al ataque. Por lo mismo que os digo, que esta posición de los extremos, también me parece que la elección de Borja Díaz, cuando a lo mejor la posesión ya es en campo contrario y a lo mejor ya De Miguel tiene que quedarse aquí un poco más suelto con los centrales, Borja Díaz podía venir a este espacio y ayudar a los mediocentros y los mediocentros poder también poblar esta posición. Al final, si tú metes esta línea más o menos así, de 4 y con Borja aquí ayudando, bueno, pues estás cerrando mucho espacio con dos líneas de 4, un media punta por dentro, a estos espacios en los que el Copi no se quería meter. A ver, que es que ya os digo que como hay muy poquito espacio, y el Copino, Brais Abelenda que se metiesen por dentro, con Masó y Borja Domínguez quizás ahí arriba, y aquí David Soto y Churre más descolgados con Derek librando. Bueno, pues lo que al final la opción era mantener estos espacios lo más cerrados posibles cuando yo estuviese en el balón y aprovechar, fijaos, con esta posición en la que muy probablemente esto se ha llegado a ver en el terreno de juego con los carriles muy altos y los centrales en su posición natural, pues fijaos estos espacios que ante pérdidas de balón se ocupan muy rápido. De hecho, si os dais cuenta, la ocasión de Miguel es un poco así, es un balón que viene aquí al espacio en un repliegue que ellos no les da tiempo a hacer, y desde aquí, desde banda, no recuerdo quién es, si es Juanpa o es Borja, encuentra a De Miguel muy fácil para que De Miguel consiguiese finalizar jugada. La que tiene Juanpa que le rechazan debajo de la línea, también es una jugada que viene por aquí John Rojo y consiguen recuperar el balón y acaba el balón por dentro. O sea, quiero decir que al final esos espacios que os digo entre central y carril era la opción que Unionistas tenía que explotar. Era el hueco que tenían que generar una vez que conseguían recuperar el balón y el Pontevedra no le daba tiempo a colocarse. Y luego, otra de las opciones por las que aquí había mucha concentración de jugadores y había dos carriles, había un 2-1, es porque decíamos que el Pontevedra tenía un juego en el que tenía muchísima amplitud con esos carriles tan largos, intentaban abrir muchísimo, incluso hay una jugada en la que Alex González acaba una jugada en el área que se centra de Oyer Calvillo, porque también nos hacían mucho daño cuando estos dos mediapuntas con muchísima movilidad salían a recibir. Cuando salían a recibir, el mediocentro, el central, dudaban si le tenían que acompañar o no. En esa duda de vas tú y yo, conseguían generar un espacio en el que cualquiera de los dos carriles entraban por dentro. Esto lo vimos muchísimo, y el Copino bajaba a recibir y Oyer Calvillo se metía por dentro, ¿no? En esa ocupación de pasillos que solemos hablar, en la que cuando quieres tener la amplitud y quieres ocupar todos los pasillos, pues si alguien viene a mi pasillo, yo me tengo que ir al suyo, ¿no? Por así decirlo. Y en ese movimiento de marcas es donde normalmente se suelen generar los espacios. Bueno, pues en una ocasión así, que yo no sé si es Yelko o Brais Abelenda el que cae al espacio aquí, y Alex González rompe por dentro, esa jugada la consiguen llevar, con Yelko Pino un poco más centrado, la consiguen llevar a Oyer Calvillo en banda, Oyer Calvillo centra y Alex González está a punto de rematar. Y en otra jugada muy parecida, en la que ya os digo, los mediapuntas consiguen lateralizar su posición, por así decirlo, irse a la zona de banda y los carriles meterse por dentro, también hay un remate de Charles de cabeza que pasa rozando el palo y están a punto de hacer daño. Bueno, se sabía que la jugada el peligro del Pontevedra iba a venir por bandas, al final es lo que os digo, ¿no? Intentan moverse mucho por dentro para generar ese espacio, para intentar que si tú aquí tienes muchísimos movimientos de marcas, al final lo que consigues es que tu rival intente cerrarse lo más posible por dentro para intentar proteger su portería, y al cerrar lo más posible a tu gente, lo que haces es
encontrar ese espacio en jugadores que están muy abiertos en banda, ya sea Brais Abelenda, ya sea Les González, como os digo. Y una vez que en esta zona conseguían recibir balón, enseguida el balón iba puesto al área, que es un juego muy, muy habitual del Pontevedra, que les daba goles y que al final les pone de tener peligro. Yo creo que Unionistas estudió bien el partido. En juego quizás sí que hubo un tramo en la primera parte. Yo creo que los primeros 10-15 minutos fueron protagonistas de Unionistas. Al final jugaba en casa, era un partido muy importante para los dos porque estaban en puestos de descenso y era un +6, por así decirlo. Perdón, era un +6, por así decirlo, porque son 3 puntos que ganas tú y 3 puntos que no gana tu rival. Entonces, uno de esos partidos que son importantes para los equipos de abajo. Y yo creo que, como os digo, jugando en casa los 10 primeros minutos, 10-15 minutos, Unionista salió fuerte. Salió con una ocasión ahí de Juanpa que se le va rozando el poste. Sale con 2-3 jugadas de área que generaban peligro, aunque en ocasiones claras. Y luego, por estos movimientos que os digo, cuando el Pontevedra consigue tranquilizarse con el balón y empieza a jugar con los balones por dentro, Unionistas, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el balón y salíamos, no encontrábamos ese pase por dentro. No éramos capaces de bien escalonar a Óscar Sanz o a Tropi, o bien encontrar ese espacio para que Borja pudiese bajar a recibir, y cuando teníamos el balón siempre lo circulábamos como de una banda a la otra y nunca encontrábamos a alguien por dentro para conseguir hacer ese juego de tercer hombre y conseguir saltar alguna línea en la que poder lanzar, ¿no?, los ataques. Eso nos costó bastante, y cuando nosotros perdíamos el balón, como os digo, ellos sí conseguían combinar aquí dentro y al final acabar sacando la jugada fuera para finalizar jugadas. Ese fue el peor momento de Unionistas, por así decirlo, pero consiguieron llegar al descanso y en la segunda parte, con un gol muy tempranero, en una jugada que al final muchos partidos en Primera Federación se atascan así, ¿no? Cuando tú estás por juego no encontrándote cómodo, en una jugada a balón parado, en un rechace, que hay una segunda jugada, Borja Díaz como que puntea el balón y Óscar Sanz entra de segunda línea muy bien para finalizar y acabar la jugada, marcar el gol. Claro, con ese gol a favor, el contexto del partido cambia, porque Unionistas ya le permitía poder jugar más cómodo, poder jugar más replegado, por así decirlo, si queréis, o por lo menos no arriesgando tanto la posesión del balón, y ya un poco más cómodo poder jugar a las contras, ¿no? Poder jugar a robar y salir, o a ocupar espacios que el Pontevedra le estaba costando ocupar. Entonces ahí el Pontevedra sí que es verdad que con un Unionistas más colocado, más replegado, con ese gol a favor, empieza a no encontrar esos pases que os digo, empieza a no encontrar ese movimiento, empieza a no encontrar a los compañeros y deja de haber ocasiones del Pontevedra. Acercamientos sí, había bastante miedo, evidentemente, porque, como os digo, era un partido muy importante para los dos equipos y había ese posible miedo de que te pudiesen marcar el gol, pero al final, si os dais cuenta, bueno, los que hayáis visto el partido, los que no... era un juego controlado por Unionistas, no había ocasiones del Pontevedra, y cuando el Unionistas conseguía salir y robar, sí que aparecían esas ocasiones, ¿no? Ya os digo, la muy clara de Juan Pavarros, que sacan debajo de la línea, la de Demi, que se planta delante del portero y le intenta cruzar el balón. Al final, a lo mejor al primer palo hubiese sido más fácil, pero claro, esto se dice muy fácil desde aquí. Y como os digo, la sensación de que si algo... A ver, en el campo al final estás tenso y parece que estás sufriendo más de lo que estás sufriendo, pero luego ves el partido y al final la sensación del partido es que te da que si hubiese habido algún segundo gol era para Unionistas, ¿no? Esto, como os digo, igual que lo cambia Unionistas en una jugada a balón parado, podría haber pasado en cualquier momento que el Pontevedra hubiese podido empatar, eso está claro, pero por el juego, ceñiéndonos a hablar de lo que estaba pasando en el campo por juego, creo que Unionistas a raíz del primer gol se tranquiliza. Hay... quizás un escalón o dos más abajo, donde empieza a jugar para, ya os digo, tener esa defensa colocada y saliendo muy bien, o sea, saliendo con peligro cuando conseguían robar, teniendo las ocasiones al final de gol, como estoy comentando. Bueno, al final 3 puntos, tampoco hay que
contar mucho más, porque al final el análisis táctico es el por qué hay un momento del partido que Unionistas no consigue controlar, dicho desde la colocación y en la manera de jugar y lo que propone el Pontevedra, por qué le cuesta a Unionistas, por qué cambia, porque al final la segunda parte hay menos ocasiones del Pontevedra y por qué más de Unionistas. Bueno, pues al final, como os comento, contar lo que ha pasado sobre el campo, visto desde la pizarra, desde la táctica, desde las maneras de jugar de un equipo u otro, y sobre todo explicar el porqué quizás de la alineación y del juego de Unionistas, ¿no? El porqué consiguió atacar esos espacios, porque con el gol a favor consiguió intentar mantener un poquito más la posición, y porque estuvo sufriendo esa parte de la primera parte en la que parecía que a lo mejor no había un buen juego. Yo creo que es que también hay rival y que en ese momento nos estaba ganando en el tapete, en la pizarra nos estaba ganando, y bueno, pues la ventaja que tuvo Unionistas que no consiguieron anotar el gol. Sí que es verdad que, como decíamos, el Pontevedra es un equipo que en las áreas pues está sufriendo. Probablemente en ese momento del partido en el que tú eres mejor tienes que conseguir hacer daño, porque si no, esta categoría al final no te perdona. Que lo mismo podemos decir de Unionistas, que perfectamente podría haber llegado al minuto 80 3-0. O por lo menos, no vamos a decir 3-0, pero con más goles en el marcador, por estas ocasiones que estamos diciendo que son muy claras. Una, despeja un defensa en la línea de gol con el portero superado, muy clara, un tiro de Juan Pavarros abajo que era gol, y la de Jesús de Miguel, que es muy clara también. Son ocasiones muy claras en las que el expected goal tenía que estar por las nubes, porque había un porcentaje de acabar en gol las acciones bastante elevado para mí, según mi manera de ver. También no me olvido de la de Charles, que os digo que es que pasa rozando el palo, pero lo normal es que a los minutos finales se hubiese llegado con un poquito más de margen. Igual que digo que en las áreas el Pontevedra pues está fallando durante la temporada, pues en este partido en concreto las áreas, el fallo en el área de ataque de Unionistas permitió que se llegase con bastante tensión al final del partido, en el que cualquier despiste, cualquier acción individual, cualquier balón parado podría haber dado la vuelta al resultado, o haberse llevado ese empate el Pontevedra, que le hubiese supuesto un buen punto para jugar fuera de casa en casa de un rival directo. Y aquí vamos a dejar el análisis del Unionistas Pontevedra este fin de semana de Primera Federación, y vamos a pasar a hablar de la final de la Supercopa, que gana el Barça 1-3 al Real Madrid. Vamos a cambiar la escena y aquí podéis ver en la aplicación que a mí me gusta bastante para ver datos y demás, WhoScored, la pizarra de las puntuaciones del partido de la final. Aquí hay muchísimas cosas interesantes, ¿no? Tenemos las medias de valoración, por así decirlo, pero luego podemos tener los tiros, tenemos la posesión, tenemos el acierto en el pase. Bueno, tenemos aquí bastantes estadísticas. Lo que no sé es por qué no... Ah, vale, mira, ahí se ven los tiros. Ahí se ven los tiros, 5 de Benzema, 1 de Rudiger, 1 de Kroos. Bueno, tenemos bastantes cositas por aquí para... A mí me gusta mucho ver el acierto en el pase. Me parece, por ejemplo, que en estos... estando acostumbrado a estar analizando la Primera Federación, pues aquí en el fútbol de élite, por así decirlo, es una pasada ver cómo se les da, ¿no? Esto del pase, del acierto, de cuántos pases han dado bien y tal. Jugadores como Kroos, como Modric, como Pedri, como Gavi. Bueno, pues es una barbaridad. Sí que es verdad que estos datos yo en Primera Federación no los tengo, si no os machacaría con ellos, porque yo ya sabéis que soy una persona que se fija muchísimo en el juego de los centrocampistas. Para mí es la clave del fútbol, y precisamente de esto os quiero hablar, de este Barça de Xavi, en el que no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que oigo en radio, en prensa, en gente que se dedica a comentar pues este tipo de actualidad del fútbol, de equipos como Madrid, Barça y demás. En este tema del control del partido de Xavi, de por qué Ancelotti y Xavi meten un cuarto centrocampista y demás. Se saca mucho al sistema y al camuflar un centrocampista como un extremo, y yo en esto concreto que voy a decir en este vídeo y en este podcast,
me parece que no tiene más razón, o sea, que tiene muchísima razón Johan Cruyff cuando decía que los sistemas son números de teléfono, ¿no? Y aquí se demuestra muy bien, porque claro, bueno, os voy a dejar aquí, vamos a poner diferentes estadísticas para que vayáis, la posesión, por ejemplo, para que vayáis viendo, pero bueno, me voy a dedicar a hablar de esto que os quería comentar, porque por ejemplo, vengo escuchando que el Barça de Xavi era de un Barça de extremos, que es verdad, que yo creo que es verdad, y que se había dado cuenta que había que cambiar el dibujo por antonomasia que estaba poniendo el Barça en las últimas temporadas para poner a un cuarto centrocampista. Y que eso ya se había hecho en su día con Iniesta, que es verdad, que Guardiola lo hace con Iniesta, descolgándolo como un extremo, por así decirlo, y metiendo tres en el centro del campo. Bueno, al final, yo no voy tanto a qué tipo de jugador, o sea, yo no voy tanto a qué demarcación pongas, sino a qué perfil de jugador estás eligiendo. Poner un cuarto centrocampista quiere decir que no juegas con un 4-3-3, no tiene por qué. De hecho, en este partido, no. El Barça jugó con un 1-4-3-3, completamente. ¿Mete a un cuarto centrocampista para dominar mejor el medio campo? No, creo que no. O sea, en este caso sí, pero no creo que es meter un cuarto centrocampista para dominar más. No, es simplemente meter un perfil de jugador que las características que tiene hace que el jugador que iba a poner como un extremo, por así decirlo, no tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que Gavi, vamos a hablar ya directamente de la alineación, él mete ahí, para mí aquí no me gusta cómo está representado, porque no creo que fuese así, yo creo que es un Busquets de John Pedri en el centro del campo, y Dembélé y Gavi abiertos completamente en banda, con Lewandowski en el centro del ataque, del área. Y sí que voy a estar de acuerdo con toda la gente, evidentemente, diciendo que Gavi, con su perfil de jugador que tiene, muchas veces caía por dentro para ayudar a ese centro del campo. Pero en presión siempre estaba con Carvajal. Si el balón iba a Mendy a la otra banda, ayudaba por dentro, intentaba coger a uno de los interiores para soltar un poquito a Busquets o a De Jong en esa presión intermedia que se suele hacer, ¿no? En ese no ir al par, no quedarte con tu jugador y seguirlo por todo el campo. Cuando el balón iba a Carvajal, Gavi saltaba la presión. Cuando el balón iba a Mendy, pues a lo mejor cogía, por poner nombres, Dembélé cogía a Mendy, a Rudiger lo cogía Lewandowski, y entre Militao y el que cayese, Camavinga, Modric, Kroos, iba Gavi. Si el balón se lanzaba de una banda a la otra, Gavi en carrera podía llegar perfectamente a la presión a volver a coger a Carvajal. Si en esa situación está cogiendo a Carvajal, Gavi está comportándose en el campo, en el mapa de calor, está como un extremo. Si cuando Gavi recibe y consigue el espacio donde ganan la final, porque para mí ganan la final en ese espacio, en esos errores del Madrid de salida, cuando se equivocan por banda izquierda y ellos evidentemente presionan mucho el lado fuerte para intentar acabar por el lado débil, lo hace muy bien el Barça en esta final, y sí que es verdad que en la banda de Mendy y Rudiger, que es donde más se generan probablemente los errores, cargaban mucho la zona, había mucha concentración de jugadores, y en el momento en el que se robaba, el espacio libre era en la otra banda, y por ahí entraba Gavi, tanto en el gol, que entra entre el lateral y el central, como en los dos goles de Lewandowski y de Pedri, Gavi entra completamente por la banda izquierda, por la zona del área de la banda izquierda, con lo cual no está jugando como interior, no está jugando como centrocampista, está jugando como extremo. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que es un centrocampista, que en la salida de balón o cuando había un ataque posicional, un ataque con la defensa del Madrid colocada, pues evidentemente ahí tienes muchísimo movimiento. Pues a lo mejor era Pedri el que podía caer a esa banda, entrar Gavi por dentro, De Jong ya veis el recorrido que tiene, Busquets muchas veces adelante la posición porque está preparando. Busquets que a lo mejor lo tenemos siempre pintado como un pivote defensivo, es de los primeros que salta la presión, y por eso muchas veces durante la jugada con balón sale un poquito de su posición para estar lo más colocado posible a la posible pérdida, para ese press que hacen después de perder, que en eso Busquets es de los jugadores. Ahora ya, pues bueno, pues estamos con el debate que estamos con la edad de Busquets y demás, pero probablemente ha sido de los mejores jugadores en ese tipo de juego, en el que saltaba el primero a la presión y robaba un montón de balones. Bueno, pues muchas veces estás atacando ya pensando en la colocación de tus jugadores y en hacia dónde estás llevando el balón, para que ante una posible pérdida tengas el equipo colocado para ese press e intentar recuperarlo lo más posible. Es uno de los mayores trabajos o de
una de las cosas más importantes de ese fútbol de control de balón, de ese juego de posición, en el que mal se llama a la prensa que lo quiere criticar, por así decirlo, o menospreciar, ese tiki-taka, ¿no? En el que dices, no, es que tienes mucho tiempo el balón. Bueno, pues muchas veces tienes mucho tiempo el balón porque no estás encontrando el espacio y porque tú quieres defender con balón, y para eso tienes que tener el equipo colocado de cierta manera para que si pierdo el balón en un momento dado que yo probablemente no esté bien colocado, primero no voy a poder llegar a ese primer press para intentar robar lo más fácil posible, pero es que encima si me salen de ese press y el equipo rival que me ha robado el balón consigue lanzar la jugada, encima estoy fatal colocado para intentar defender una posible transición defensiva o una contra. Entonces por eso digo que muchas veces en ese juego de 4 centrocampistas el movimiento hacía que pudiese caer cualquiera a cualquier lado, pero entonces eso pasa en un fútbol normal, pero en un fútbol estático o sobre todo cuando perdían y había que presionar, Gavi siempre aparecía por ese lado. Entonces no estoy muy de acuerdo con que digan, no, es que mete un cuarto centrocampista porque mete un cuarto centrocampista porque el fútbol del 4-3-3 ya no vale y ahora hay que hacer un 4-4-2, que lo dicen mucho con el Madrid y con Valverde, y tampoco estoy de acuerdo, porque Valverde, si os dais cuenta, cuando juegan Vinicius y Benzema, Valverde ha jugado de extremo derecho, jugando por ahí, sí que es verdad, lo mismo, que cuando el Madrid tiene dificultad para salir, baja a recibir balón, pero al final la presión, cuando Valverde está jugando ahí, el lateral izquierdo lo tiene Valverde, va Valverde a esa presión, ocupa esa zona del campo y ataca los espacios. De hecho, anda que no ha generado goles desde ese punto en el que está jugando entre el lateral izquierdo y el central izquierdo del equipo rival. O sea, es algo muy parecido, es lo mismo. No es un 4-3-3, pero en vez de utilizar a un jugador de ataque de extremo que sus características probablemente sean más ofensivas, pues eliges a un jugador que tiene buena parte ofensiva, pero que además te va a dar mucho en la parte defensiva, ¿no? Y además también en el control y en la posesión del balón. Lo que estás haciendo es elegir un perfil diferente. Si Dembélé, si Rafinha, si Ansu Fati te diese las condiciones que te puede dar Gavi, pondrían a Rafinha. Y entonces diríamos que estaban en un 4-3-3, pero si ponen a Gavi están en un 4-4-2. No, para mí no. Para mí no. No depende de qué demarcación tenga el jugador, sino la función que está haciendo en el campo cuando le pones de una cosa o de otra. Y el perfil del jugador, las características que tiene para que te pueda dar ese prestas pérdida, para que te pueda dar ese repliegue cuando pierden, para que te pueda dar esa combinación, esa asociación en el centro del campo cuando se ponen a combinar, ese tipo de cosas, ¿no? Esto, hay un ejemplo clarísimo que es, pues se han hartado de hablarnos de ello y yo creo que todavía hay hay mucha gente en la prensa que sigue hablando de ello tantos años después y yo creo que todavía no ha entendido la función que hizo en ese partido, pero aquí tenemos un ejemplo muy claro que es la posición de Messi, la famosa posición de Messi, ese falso 9 que tanto hablan en aquel partido en el Bernabéu en el que bajaba muchísimo a recibir para intentar sacar a los centrales de posición. Está más que explicado en varios vídeos, en documentales y demás, lo que se buscaba con esa posición, y ahí lo que nadie me va a venir a decir que es un 4-4-2, es un 4-3-3 con un delantero y dos extremos y tres jugadores en el medio. El problema es que cambias ese perfil del delantero, y el perfil del delantero que pones es un jugador que puede bajar a recibir, que precisamente la táctica es esa, es que baje a recibir para sorprender, para decir a dónde va este tío y que cualquiera de los dos centrales le pudiese seguir y así poder generar espacios que pudiesen aprovechar los extremos. Son maneras de intentar atacar, son maneras, el fútbol es muy, muy dinámico, nunca paras, siempre tienes que estar aprendiendo y como os digo, 1-4-3-3, 1-4-4-2, números de teléfono. Lo importante es la intención, por qué pones a un jugador en una demarcación o en otra, contra quién lo pones. O sea, a lo mejor lo que le quieres intentar presionar a Carvajal por las condiciones y las características que tiene Carvajal o la salida de balón que tiene Madrid, no lo puedes hacer con Luis Pérez en el Pucela o con quien sea. Y para ese partido, en vez del perfil de Gavi, necesitas el perfil de Pedri, que también le hemos visto tirado a banda izquierda en algún partido ahora que han jugado los cuatro. ¿Veis? O sea, en el último partido juraría que era en la semifinal contra el Betis, era Pedri el que más caía a banda izquierda, más que Gavi. Diferentes contextos, diferentes partidos, diferentes análisis del rival y diferentes características que tienen los jugadores para ponerse en una demarcación u otra. Da igual el sistema que tú quieras decir que es, lo importante es las características que tienen los jugadores y lo que les pides para
para lo que les pides para los partidos en concreto, por así decirlo, ¿no? Y luego a mayores quería hacer la reflexión que evidentemente yo no sé si esto ha cambiado un poco el perfil del Barça de Xavi Hernández, pero yo estaba muy disgustado, pero estaba muy sorprendido y no me gustaba nada que un jugador como Xavi Hernández, que se ha llenado la boca tantas veces con el fútbol que hacía su Barça, con Guardiola y demás, con él como protagonista en el centro del campo, ese fútbol que se llevó a la selección española en la que Xavi era la llave de Luis Aragonés para poder llevar ese fútbol a la selección, para mí, no por Barça, o sea, por ejemplo, yo he disfrutado mucho con el juego de Casemiro, Kroos, Modric. Yo soy un enamorado de Kroos y Modric porque me parece que son jugadores sensacionales para este control del balón, aunque su equipo sea más dominador en otro tipo de fútbol, que a mí me gusta menos, que es a lo mejor el fútbol de estar replegado o no replegado, pero estar un poco más a ver qué pasa y llevar mucha importancia de tu juego a la presión, al robo y al salir corriendo o al intentar robar muy arriba para finalizar jugadas rápido, pero Kroos y Modric son dos jugadores que podrían jugar en cualquier equipo que tuviese un 80% de posesión del balón, porque es que no ves el balón. Cuando estaba Casemiro también, bueno, lo llamaron el Triángulo de las Bermudas, ¿no? No ves el balón. A mí ese fútbol me encanta, o sea, quiero decir que no me lo llevéis todo, por favor. Soy Carlos Matía, soy de Unionistas, no me llevéis todo al Barça Madrid, por favor. O sea, yo estoy hablando de fútbol, no me da igual el equipo, y por eso digo que yo con ese fútbol de posesión, yo soy muy de centrocampistas, vuelvo a repetir, y con ese fútbol de posesión que hacían en su día, yo disfrutaba muchísimo, y no entendía nada cuando ahora, en un equipo como el Barça, con la cantera que tiene, con la tradición que tiene, con la manera que avanzan los chavales de pequeños en juego de posición, rondos, tal, no sé qué, que les machacan un montón con eso, todo el fútbol del Barça estaba yendo a dársela a los dos extremos y que inventen. Y vamos a intentar hacer superioridad ahí, y vamos a intentar acabar en el área, y vamos a intentar hacer centros, y no entendía nada. Espero que haya recapacitado y haya reconducido la situación a un fútbol de centrocampistas, porque me parece, ya no solo digo porque sea algún fútbol que me gusta, porque me parece que con la plantilla que tiene el Barça es lo más normal. Que tú generes en el centro del campo, intentes tener el balón, intentes trampear al rival, hacer que vengan, hacer que se muevan, intentar mover las marcas para que ya en un contexto con espacios, en un contexto con un espacio generado, con un espacio libre, des balones a los extremos o al delantero, y ya ahí sí. Pero con una defensa replegada, darle un balón al extremo para que el extremo invente, no, tú dale un balón a Dembélé como el que le da a Balde, y luego que Dembélé la falle, que esto ya es otro tema que yo ya es otra cosa que no entiendo. Es otra cosa que no entiendo, los minutos de Dembélé. Pero bueno, esto es un tema en el que no me quiero meter. Pero en ese tipo de contextos en los que tú ya has generado atrás para poder lanzar a los jugadores que tienes para finalizar jugadas, ahí sí lo entiendo. Y luego vas a meter a 4 centrocampistas. Tienes a De Jong, a Busquets, a Pedri y a Gavi. En este contexto en el que a lo mejor vas a meter a más centrocampistas y a lo mejor vas a tener que mover jugadores, por favor que entre Pablo Torre. Que es una debilidad que tengo, que no entiendo por qué no está en el Racing Santander jugando en segunda, pero que se han empeñado en tenerlo ahí para jiji, qué gracioso, qué bonitos son nuestros entrenamientos y que entrene aquí, que va a crecer muchísimo. Es un chaval de 19 años, creo que tiene, o 18 años, y este chaval lo que tiene que hacer es jugar. Entiendo que hay contextos de partidos en los que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor el salto es muy grande, pero el Barça juega un montón de partidos, hay minutos, o sea, yo no puedo entender, y me estáis entendiendo perfectamente con todo lo que vengo diciendo, yo no puedo entender cómo en un partido en el que quieres tener el control del balón, en el que te quieres manejar al rival y en el que quieres intentar no sufrir tanto como está haciendo durante la temporada, que después de marcar un gol no consigue mantener el control del balón, no puedo entender cómo en la escala entra antes que sí que Pablo Torre. No lo puedo entender. Y si va a ser así, que lo liberen, por favor. Que le dejen en libertad. O sea, no digo que lo dejen en libertad, pero que lo dejen jugar. Si no es en el Barça, que sea en otro sitio, pero que lo dejen jugar, porque ese chaval, nosotros que venimos de Primera Federación, ¿no? Y que venimos de ver el fútbol de Primera Federación, lo hemos visto en Primera Federación en el campo 2 veces, tanto en el Sardinero como en el Reina Sofía, y ese chaval tiene que jugar. Si no tiene nivel para jugar en Primera División, pues que lo dejen en segunda. Anda que no tienen equipos que necesitan a un Pablo Torre. Pero, siendo Xavi el jugador que fue, Pablo Torre tiene que pisar más el campo. Para mí más que sí. Y si vamos a jugar con 4 centrocampistas en el centro del campo, Xavi, si vas a jugar así, si vamos a buscar ese control del balón que decimos,
pues Pablo Torre tiene que estar en esa rotación, por lo menos, y tener más minutos. Así que bueno, este es el comentario que quería hacer un poco de la Supercopa. Bueno, del Madrid al final siempre es más fácil, ¿no?, hablar del equipo, que, sobre todo en mi caso, analizando tácticamente, yo me fijo mucho en el balón y evidentemente, pues no sé, tampoco es muy diferente la posesión del balón, ¿no? Son 46-53, pero yo no sé si podemos ver aquí las pérdidas. Voy a mirar a ver si tenemos por aquí la estadística de las pérdidas. Porque ahí sí que el Madrid... vamos a mirar aquí pizarra. Vamos a mirarlo así un poco en directo. Yo creo que fue la clave del partido, ¿no? Un Madrid que normalmente tiene más control del balón y demás, tuviese tantas pérdidas. Regates, entradas, pérdida de posesión. 2 pérdidas de Militao, 3 de Mendy, 1 de Modric, 2 de Camavinga, 2 de Kroos, 3 de Benzema, 9 de Vinicius, 1 de Nacho. Bueno, al final lo normal es que los que más pérdidas tienen sean los delanteros, porque son los que tienen que pasar en contextos donde tienes más concentración de jugadores, y cuando los defensas sacan el balón jugado siempre vas a tener un compañero libre. Ya luego depende de tu juego o de lo que te pida el entrenador para arriesgar más o menos el pase, pero vas a tener muchas más opciones para poder dar el balón sin riesgo a perderlo. Y esas 2 pérdidas de Militao, 3 pérdidas de Mendy, 2 de Camavinga en creación, 1 de Nacho, bueno, pues nos dan un poco la pista de cómo fue el partido. Al final, si veis, en defensa el Barça pierde 2 Koundé. Y todas las demás son ya de parte de arriba. 3 de Gavi, 3 de Lewandowski, 4 de Pedri, 5 de Dembélé y 2 de Busquets, que bueno, que también la podríamos meter, como hemos metido las de Camavinga, podríamos meterlas en esa creación de juego. Ahí está la diferencia de esas pérdidas en las que tú cuando estás intentando salir y pierdes un balón estás descolocado, y son las pérdidas más peligrosas para los ataques del rival, que al final fue lo que vimos en el partido. Por eso digo que me he centrado más un poco en el juego del Barça, porque sí que quería comentar desde hace tiempo lo de la posición en el campo y ese juego de extremos centrocampistas, que no tiene ningún sentido dedicarte a darle balón a los extremos cuando tienes tanto centrocampista para crear fútbol, pero bueno, que no es porque quisierais hablar del Barça y no del Madrid. En este caso, pues al final es el equipo que gana, es el equipo que más genera, por así decirlo, y es el equipo que más genera y es lo más fácil de hablar de ese fútbol, que no a lo mejor del fútbol del Madrid en este partido, en esta final, que yo creo que no estuvieron muy acertados. Y aquí lo vamos a dejar. Tampoco quería alargarme mucho más. Estamos en ese tiempo que me parece ideal para un vídeo, para un podcast. Y bueno, pues simplemente decir que espero que sean muchos. Espero que podamos pasar mucho por aquí y analizar tácticamente o simplemente hablar de actualidad de fútbol. Hombre, para los vídeos de YouTube sí que quiero intentar, pues eso, que haya una pizarra, que haya algo visual que poder ver, ¿no? Porque al final ver a un tío hablar, pues es un poco más aburrido. Para el podcast, pues bueno, como os digo, estoy empezando a intentar hacer esto a la vez para, bueno, pues ya me vais conociendo, ¿no? Intento ahorrar el tiempo que probablemente no tenga con todo lo demás. Entonces, si puedo generar contenido de una manera más rápida, inventando, creando, viendo posibles aplicaciones y demás, pues lo voy a intentar. Espero, como digo, que al ser el primer día, luego lo escucharé en el podcast, la pizarra sobre todo haya quedado lo más entretenida posible, porque sí que es verdad que yo en el vídeo estaba moviendo figuritas, estaba moviendo fichas, y a lo mejor no he explicado lo suficiente para los que no lo ven, esas jugadas de las que hablábamos. Bueno, lo escucharé, miraré a ver los posibles fallos o que a lo mejor no se ha entendido si no se ve, y como en todo, seguiremos mejorando. Recordaos, pues mira, el podcast va a estar en Tribote Ofensivo en nuestra plataforma de iVoox, pero que lo podéis oír y descargar en cualquier plataforma de podcast. El vídeo subirá a YouTube, haremos un apartado en la web, carlosmatia.top. Y bueno, tanto en la web como en el resto de redes sociales tenéis un link donde veis todas las que hay. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Bueno, pues para que los que os guste el contenido pues me podáis seguir y podáis
ayudar, siguiendo, compartiendo, dando me gusta, bueno, todo este tipo de cosas que de verdad que nos ayuda mucho. Y desde luego tenéis los comentarios, me podéis escribir por Twitter, me podéis escribir por cualquier red social, los comentarios de iVoox y bueno, como os digo, en cualquier red social para comentarme lo que os guste, lo que no os guste, lo que os gustaría ver o para interactuar simplemente y debatir sobre lo que hablamos en estos episodios. Muy pronto generamos más por aquí, nos escuchamos y nos vemos. Un saludo, chao.